Buenas tardes, mi nombre es Shirley Cascada. El día de hoy vamos a estar hablando del comportamiento de los gases de manera matemáticamente. A continuación vamos a compartir la presentación que nos dice que vamos a ver cómo se comportan los gases matemáticamente a través de sus variables. Vamos a utilizar lo que es un modelo de gas ideal o gas de carácter de comportamiento ideal. Para estos gases se utiliza matemáticamente la ecuación de estado o la de general de los gases ideales. Para poder evaluar sus variables de estado de un gas, suele ser por medio de la presión, volumen y temperatura. A continuación vamos a ver el primer ejercicio que se nos dio. Dice que el gas amoníaco se obtiene a escala industrial mediante la siguiente reacción química. Dice que, vamos a ver, tenemos la ecuación que se muestra la obtención de amoníaco a partir del gas hidrógeno, el cual reacciona con el gas nitrógeno. Según los datos que nos dio el problema, son los siguientes. Volumen 5,43 litros, temperatura 69,5 Celsius y masa 30,97 gramos y la presión que hay que averiguarla. Dice que, pero nos dicen que calcule 2 moles de amoníaco que se generaron de la reacción química. Los moles se calculan de la siguiente manera. Sería moles igual masa del gas entre masa molar del gas. La masa molar del gas es el peso atómico de los elementos, pero expresados en gramos por mol. Masa molar del gas, 17 gramos por mol. Y además, como ya tenemos la masa que es 30,97 gramos, reemplazamos y dividimos. Entonces sería 30,97 gramos entre 17 gramos por mol y obtenemos 1,82 moles. Estos 1,82 moles son la cantidad de moles contenidos o producidos de amoníaco. En la segunda pregunta nos plantea ¿cuál sería la presión en atmósfera dentro del recipiente que era el gas recolectado si se considera que este sigue un comportamiento de un gas ideal? Pero para poder resolver esta ecuación necesitamos el valor de la constante universal, la cual sería R igual 0,082 atmósfera por litro entre mol por R. La otra sería, ¿cuál es el valor indicado? Porque están pidiendo la presión en atmósfera. Como piden la presión en atmósfera, el valor de R tiene que ser 0,082. Por otro lado, recordar que la temperatura se expresa en Kelvin, no en Celsius, como la están dando aquí. Así que necesitamos convertir Celsius a Kelvin. ¿Cómo se convierte mediante esta expresión? Temperatura es igual a Celsius más 273, que sería reemplazando el valor de la temperatura, que es 69,5 más 273. Esto nos daría 342,5 Kelvin. Entonces, ahora sí, ya podemos reemplazar la presión por el volumen, que vale 5,43, que vale igual al número de moles, que es 1,82, por la constante R, que vale 0,082.
y la temperatura Kelvin, que vale 342,5. Veamos, tenemos la respuesta. 9,41 atmósfera. Este sería el ejercicio resuelto del primer caso. Ahora en el segundo caso nos piden una burbuja se eleva desde el fondo de un lago donde la temperatura es de 8,0 Celsius y la presión es de 6,40 atmósfera hasta la superficie de agua donde la temperatura es de 25,0 Celsius y la presión es de 1 atmósfera. Entonces, calcula el volumen en mililitros de la burbuja en la superficie del lago si en el fondo era de 210 mililitros. Más o menos tenemos la ilustración del lago. Vemos que la burbuja en el fondo va a tener un volumen que va de 210, pero a medida que esta asciende, se va expandiendo esa burbuja hasta obtener un volumen mayor. ¿Por qué se expande? Porque a medida que asciende, la presión va disminuyendo. Eso hace que el volumen incremente. Así que analizando este enunciado, llegamos a esta resolución. Analizando el problema, determinamos que a medida que la burbuja asciende, la masa del aire en la burbuja se mantiene constante. Solo se modifican las variables de estado, por lo que en este proceso isomásico, las variables de presión, temperatura y volumen se relacionan mediante la ley general de los gases ideales. Bueno, la ecuación general de los gases ideales, por lo tanto, se representan las condiciones de estado inicial. Significa que cuando estaba en el fondo del lago. Los datos iniciales en el fondo del lago fueron presión 6,4 atmósfera, volumen 2,10 mililitros y temperatura. Esta era de 8 Celsius. Lo pasamos a Kelvin. Para esto sumamos 273, daría un valor de 281 Kelvin. Y datos finales, en la superficie del lago, en presión era 1 atmósfera, volumen, lo que estamos averiguando, y temperatura era 25 Celsius, pero lo pasamos a Kelvin mediante sumando 8, pasando a Kelvin. Para esto sumamos 273, daría un valor de 281 Kelvin. Entonces sería ahora sí ya tenemos los valores de presiones. Sería 6,4 por 2,10 entre 281 igual 1 por volumen 2 entre 298. El volumen 2 nos daría en este caso 14,25 mililitros. Ok, entonces la forma de evaluar matemáticamente las variables de estado y ver cómo están comportando principalmente en su carácter, valga la redundancia. Muchas gracias.